Primera parte, ¿por qué vamos a la guerra? Veremos en el capítulo 1 Ulises y la guerra de Troya, la Ilíada y la Odisea. ¿Por qué tanta lucha? Casi un milenio antes de Cristo, Homero recogió en dos poemas épicos las historias del rapto de Helena por Paris o Alejandro y la subsiguiente guerra de liberación de Helena, que culmina en el triunfo de los aqueos como consecuencia del ardid de Ulises con el presente griego del caballo de Troya. El retorno de los guerreros al hogar es el tema de la Odisea y demanda, en el caso de Ulises, el mismo tiempo que la prolongada contienda descrita en la Ilíada: 10 años de guerra y 10 años de accidentado retorno a Ítaca. El significado posible de esa guerra, en apariencia ilógica, y también el de la participación de Ulises, abandonando su reino, su mujer, sus pertenencias y su hijo recién nacido, tal como lo hiciera el opulento príncipe Siddhartha, llamado luego el Buda, el Iluminado, tiene como causa principal el dominio de las pasiones humanas o de un potente impulso para explorar lo desconocido, en desmedro de situaciones seguras y cómodas, según criterios culturalmente aceptados. Este impulso, vigente en todos los casos de valentía y de heroísmo conocidos, constituye el meollo del asunto que trataremos en este libro. ¿Por qué Arjuna, el guerrero del Bhagavad Gita, tiene que matar a sus maestros, amigos y parientes en el campo de batalla denominado Kurukshetra? ¿Por qué Zeus trama con su hermano Hades, Plutón, el rapto y la violación por el tío de su hija Perséfone, con el fin de separarla de su madre Deméter, que a su vez es hermana de Zeus? ¿Por qué Hércules mata a sus hijos y a todos sus maestros antes de emprender el camino que lo conduciría a la inmortalidad? ¿Por qué Quirón, el divino centauro y maestro curador del Olimpo, es despreciado por su madre y abandonado para crecer en soledad o morirse en una caverna? ¿Por qué Cristo se enoja tanto con los mercaderes del templo, guías ciegos, raza de víboras y sepulcros blanqueados, llenos de huesos de muertos y de podredumbre por dentro? Fueron algunos de los epítetos más célebres. ¿Por qué Cristo nos dice a través del Nuevo Testamento: no he venido a traer la paz, sino la espada? He venido a sembrar la discordia entre la madre y su hija, entre el padre y su hijo. No habrá peor enemigo para un hombre que los miembros de su propia familia. ¿Qué sentido tiene tanta lucha? ¿Y cuál es el objeto de semejantes hecatombes? Este libro tiene el propósito de ofrecer respuestas posibles a tamañas preguntas. Todos estos ejemplos y nuestra experiencia cotidiana nos ratifican que el conflicto y la lucha constituyen una parte esencial de la vida de los seres humanos
en esta etapa crucial del proceso evolutivo en el que estamos inmersos. Sin embargo, la paz es un anhelo que tiene sede y origen en cada corazón humano, por más endurecido e impenetrable que parezca. Es este el ideal que impulsa a Ulises en su camino de retorno a Ítaca y a Penélope. Veremos a continuación una síntesis muy escueta de ambos poemas. Esta versión libre, reducida a los títulos y algunos episodios de la Ilíada y de la Odisea, destaca los aspectos que nos serán de utilidad para interpretar algunos de los significados ocultos en este genial y poderoso lenguaje simbólico de la mitología griega. La Ilíada de Homero, canto 1, peste, cólera. Después de una corta invocación a la divinidad para que cante la perniciosa ira de Aquiles, nos refiere el poeta y sigue el poema y sigue con los cantos hasta llegar finalmente al canto 24, que es el rescate de Héctor, el rescate del cadáver de Héctor, finalmente, con el que termina el poema de la Ilíada. La Odisea expresa en su canto inicial: cuéntame, musa, la historia del hombre de muchos senderos, que anduvo errante muy mucho después de Troya sagrada asolar. Vio muchas ciudades de hombres y conoció su talante, y dolores sufrió sin cuento en el mar, tratando de asegurar la vida y el retorno de sus compañeros, mas no consiguió salvarlos con mucho quererlo, pues de su propia insensatez sucumbieron víctimas. Locas de Hiperión, Helios, las vacas comieron, y en tal punto acabó para ellos el día del retorno, diosa, hija de Zeus, también a nosotros cuéntanos algún pasaje de estos sucesos. Este resumen de sus aventuras es el que Ulises y Penélope se cuentan al regreso. Y cuando habían gozado del amor placentero, se complacían los dos esposos contándose mutuamente, ella cuánto había soportado en el palacio, la divina entre las mujeres, contemplando la odiosa comparsa de los pretendientes que por causa de ella degollaban en abundancia toros y gordas ovejas, y sacaban de las tinajas gran cantidad de vino. Por su parte, Odiseo, de linaje divino, le contó cuántas penalidades había causado a los hombres y cuántas había padecido él mismo con fatiga. Penélope gozaba escuchándole, y el sueño no cayó sobre sus párpados hasta que le contara todo. Comenzó narrando cómo había sometido a los cicones y llegado después a la fértil tierra de los lotófagos, y cuánto le hizo al cíclope y cómo se vengó del castigo de sus ilustres compañeros, a quienes aquel se había comido sin compasión, y cómo llegó a Eolo, que lo acogió y despidió afablemente, pero todavía
no estaba decidido que llegara a su patria, sino que una tempestad lo arrebató de nuevo y lo llevaba por el Ponto, lleno de peces, entre profundos lamentos, y cómo llegó a Telépilo de los Lestrigones, quienes destruyeron sus naves y a todos sus compañeros de buenas grebas. Solo Odiseo consiguió escapar en la negra nave. Le contó el engaño y la destreza de Circe, y cómo bajó a la sombría mansión del Hades para consultar al alma del tebano Tiresias con su nave de muchas filas de remeros, y vio a todos sus compañeros y a su madre, que lo había parido y criado de niño, y cómo oyó el rumor de las sirenas de dulce canto y llegó a las rocas errantes, y a la terrible Caribdis y a Escila, a quien jamás han evitado incólumes los hombres, y cómo sus compañeros mataron las vacas de Helios, y cómo Zeus, el que truena arriba, disparó contra la rápida nave su humeante rayo. Y todos sus compañeros perecieron juntos, pero él evitó a las funestas Queres, y cómo llegó a la isla de Ogygia y a la ninfa Calipso, quien lo retuvo en cóncava cueva, deseando que fuera su esposo. Le alimentó y decía que lo haría inmortal y sin vejez para siempre, pero no persuadió a su corazón. Y cómo después de mucho sufrir llegó a los feacios, quienes le honraron de todo corazón como a un dios y lo condujeron en una nave a su tierra patria, después de regalarle bronce, oro en abundancia y vestidos.